los síndromes hipofisiarios, ¿sí? Síndromes hipofisiarios, ¿no? Y vamos a tratar de revisar esta parte. ¿Ya? Sí ven la presentación normal, ¿no? Sí, Sí, doctor, sí sí se se ve. ve. Bueno, vamos a hablar primero generalidades. Hay muchos síndromes hipofisiarios que nosotros vamos a ver en la práctica clínica. Algunos los va a ver frecuentemente el especialista, o sea, el endocrinólogo, ¿ya? Pero algunos síndromes hipofisiarios llegan a hospitalizarse, ¿no? Por ejemplo, la acromegalia, a veces para diagnóstico, a veces porque tiene un tumor, ¿no? eh, los tumores a veces que acompañan a la acromegalia. A veces vemos los pacientes que tienen problemas de tumores hipofisiarios como los adenomas hipofisiarios, que a veces causan hipofunción, ¿ya? Hipofunción, ¿ya? Tenemos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sheehan, que a veces llegan por un cuadro digestivo, un cuadro de alteración electrolítica, ¿no? Y que a veces, afinando un poquito la parte clínica, la historia clínica, logramos llegar al diagnóstico, ¿no? Son los casos que llegan de síndromes hipofisiarios, ¿no? El resto del volumen de pacientes con síndromes hipofisiarios, ¿no? Van a ser vistos ya en la consulta del especialista, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando lo más importante. Y acá tenemos, miren, ¿no? A lo que uno nos dice, ¿no? Cuando tenemos a un problema eh, en algún eje, en algún eje, es saber si este eje es primario, secundario o terciario, ¿no? Primario hablamos cuando el compromiso está en la glándula periférica, ¿sí? Por ejemplo, la tiroides, la suprarrenal, las gónadas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando el problema básicamente es hipofisiario, se ha originado en la hipófisis, hablamos de que el compromiso es secundario. Primario en la glándula periférica, secundario en la hipófisis y terciario en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, de ahí utilizamos esos términos que ustedes deben manejar tranquilamente, ¿no? De ahí tenemos que cuando el problema solo admite hipofisiario e hipotálamo, entonces hipofisiario se comportaría como primario y el hipotálamo como secundario, ¿no? Solo en esos casos, ¿no? En esos casos. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Por ejemplo, en el hipotiroidismo primario, el problema es en la misma tiroides, ¿no? Y en el hipotiroidismo secundario, el problema es en la pituitaria, ¿no? En la pituitaria. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Me pueden interrumpir? No hay problema. No, doctor, por el momento no. Ya. Cualquier cosita me interrumpen nada más, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo primero que deben saber, ¿no? Acá, bueno, primarios en la glándula blanco, ¿ya? Que puede ser la tiroides, la gónada, la suprarrenal, etcétera, ¿no? Justo el que produce la hormona, que esa es la glándula primaria, se dice, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, una persona tiene un tumor de la tiroides y es sometido a una tiroidectomía total, ¿ya? Ese paciente tiene un problema, ¿no? Va a tener un problema de hipotiroidismo primario porque le han sacado justo la glándula. El problema no se ha originado en el hipotálamo ni en la hipófisis. Entonces va a tener un hipotiroidismo primario, ¿ya? Va a quedar ya con reemplazo hormonal ya de por vida, ¿no? Y ahí tenemos secundario cuando la glándula base, o sea, la glándula periférica es normal, ¿sí? Y el problema no está ahí, el problema está en el sistema hipofisiario. Ahí está el problema. Por ejemplo, tenemos
el caso de que el paciente es sometido a una hipofisectomía total, o sea, le sacan en la hipófisis, ¿ya? ¿No? Por algún problema, ¿no? Por algún problema, ¿sí? Entonces, al quitar la hipófisis no voy a poder estimular, ¿no? Con las hormonas hacia la glándula. Entonces estamos hablando de un problema secundario, ¿sí? La glándula, ¿no? O sea, la glándula va a reclamar, ¿ya? ¿Sí? Pero no se ha originado en la glándula el problema se ha originado allá, entonces es un problema secundario, se ha originado en la hipófisis a través de una cirugía. Y ya terciario, hablamos por donde el problema ya está en hipotálamo, una disfunción hipotalámica. El clásico ejemplo que ustedes van a ver en el libro son estos tumores, los tumores que a veces, por ejemplo, aparecen en hipotálamo, que son el cráneo faringioma, es un ejemplo, ¿ya? Este cráneo faringioma crece ahí y va invadiendo, va comprimiendo con el quiasma óptico, todo eso, ¿no? ¿Sí? Común en niños, no lo vamos a ver en adultos tan frecuentemente, ¿ya? Es poco frecuente en adultos. Si bien es cierto que se considera un tumor benigno, ¿no? Al estar dentro de la caja craneal, ¿no? O sea, en este caso, en esta zona de la hipófisis, ¿no? Y no tiende a donde liberar, ¿no? Entonces está comprimiendo sobre la silla turca, se considera, ¿no? Que el comportamiento no es bueno, se dice un comportamiento maligno, es el término que utilizamos los clínicos cuando existen este tipo de problemas, ¿ya? Entonces ya quedamos claros en cuanto a cuándo hablar de problema primario, secundario o terciario, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo creo que, un ratito, Recording in progress. ya